Demet Özdemir se ha lanzado a la palestra y ha dejado a todo el mundo boquiabierto con la verdadera razón de su viaje a Milán. Y no tiene nada que ver con Can Yaman. Sí sé lo que estáis pensando, todos creíamos que era por él, que se iban a reencontrar, que iba a haber salseo del bueno. Pues va a ser que no. Para ser honestos, la verdad es que me pilló por sorpresa. Cuando se empezaron a ver las fotos de Demet en Milán, enseguida saltaron todas las alarmas. Y claro, ¿quién era el sospechoso número 1? Can Yaman. Parecía el guión perfecto, ¿verdad? Él por allí, ella por allí, el destino uniéndolos de nuevo, la gente estaba emocionadísima. Yo, la primera. Me imaginaba ya los titulares, las fotos juntos, todo el drama. Pero parece que nos hemos precipitado un poquito. Demet, con esa inteligencia que la caracteriza, ha salido al paso para aclarar la situación y, ¡zas!, nos ha dejado a todos con la boca abierta. La razón de su viaje no es un reencuentro romántico, ni mucho menos un plan secreto con Can. Es algo mucho más profesional. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está súper enfocada en su carrera internacional. Está aprovechando cada oportunidad para hacerse un hueco en la moda, en el mundo del cine fuera de Turquía. Y Milán, claro, es la capital de la moda, un escaparate brutal. Se la ha visto en eventos, asistiendo a desfiles, y todo apunta a que está tejiendo contactos, presentando proyectos, poniéndose al día de las últimas tendencias para su propia marca, quién sabe. Muchos dicen que esto es una estrategia para desviar la atención de su vida personal, para que la gente hable de ella como profesional, y no solo como la ex de Can, o alguien que se rumorea que va a volver con él. Y yo sospecho que hay algo de verdad en eso. Demet es lista, sabe perfectamente cómo funciona el mundo y cómo manejar su imagen. Si se la ve en Milán, seguramente es porque tiene un plan, un objetivo claro. No es la primera vez que vemos a actrices turcas dando el salto internacional. Y Demet tiene todo el potencial para hacerlo. Es guapa, tiene talento, carisma, y ahora parece que tiene la visión de negocio para llevar su carrera a otro nivel. Quizás este viaje a Milán ha sido clave para firmar un contrato importante, para lanzar una nueva línea de ropa, o para presentar una película en algún festival pequeño que no ha salido en las noticias. Además, pensadlo bien. Si fuera algo con Can, ¿no creéis que habría alguna pista un poquito más, no sé, sutil? Un story compartido, un like sospechoso, algo. Pero no, ella ha sido muy directa. No ha dado muchos detalles, pero ha dejado claro que no es por él. Y eso, la verdad, le da más credibilidad. No está jugando con los sentimientos de nadie, está siendo transparente. A mí me parece genial que se esté reinventando y enfocándose en su carrera. Ya era hora de que se hablara más de su trabajo y menos de sus relaciones. Y si Milán es el punto de partida para conquistar el mundo, que así sea. Me da la impresión de que Demet está en un momento de empoderamiento total, decidiendo su propio camino y demostrando que vale mucho por sí misma, sin necesidad de estar vinculada a nadie. Ahora, la pregunta del millón, ¿vosotros qué pensáis de esta jugada de Demet? ¿Creéis que es una estrategia para enfocarse en su carrera, o hay algo más que se nos escapa?